Hola Authentics, bienvenidos una vez más a este Authentic Podcast. Muchas gracias por esperarnos en tema de las series. Gracias por los que nos han seguido en el tema de relevancias. Hemos faltado creo que una semana, hace 2-3 semanas faltamos en relevancias, pero muchas gracias por estar con nosotros, por seguir apoyándonos y espero que estén impacientes por escuchar esta nueva serie de la Reforma. Como ustedes sabrán, el mes de octubre es el mes de la Reforma. Fue justamente el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis y las cuelga justamente, y a partir de ahí se deriva todo un movimiento, ¿no? Un movimiento que ha generado estas denominaciones, estas iglesias a las que vamos. Tal vez no lo sepas, tal vez a la iglesia en la que tú estés dentro de la denominación, sea presbiteriana, sea bautista, tal vez sí lo sepas, pero no sabes exactamente por qué eres de esa denominación. Tal vez tengas algún conocimiento porque a lo mejor en tu iglesia cada año se toman esos temas en la iglesia justamente. Pero en todo caso, siempre hay dudas respecto a qué fue la Reforma, qué se debe seguir haciendo. Tal vez tú como líder de jóvenes, como líder de algún grupo que haya dentro de la iglesia, de algún ministerio. Tal vez tengas dudas tú como creyente, tal vez este sea tu primer podcast y no tengas ni la más remota idea de qué estamos hablando, pero no te preocupes, ¿no? Al final, para esto es esta serie, para que entiendas un poco más de la Reforma, para que puedas escuchar la opinión de diferentes pastores sobre este tema y sobre todo nos podamos enriquecer con la palabra de Dios, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, muchas gracias por acompañarnos en esta primera serie, el primer capítulo de la serie de la Reforma. ¿Qué onda, Authentics? Mi nombre es Joel Hernández. Pues como pueden notar, estamos estrenando un nuevo set. Muchas gracias primero a todo el equipo que está detrás de las bambalinas, a Shalom, América, a Daniel, Josué, a Ami. Muchas gracias por apoyarnos, estar creando este nuevo espacio. Yo creo que a lo largo de la serie justamente estaremos trayendo nuevos sets, estaremos en nuevos lugares, así es que no se sorprendan. Vamos a andar aquí variándole un poquito por aquí y por allá. Por el momento yo soy Joel Fernández y me tocó a mí participar en el primer capítulo, ¿no?, de esta serie. Y con nosotros pues tenemos un invitado de honor, por supuesto, un invitado que al menos aquí en Xonacatlán es muy conocido, el pastor Abraham Espinosa. Hola, pastor. Gracias por la invitación y gracias también por poder emprender algo que pueda impactar en el mundo de hoy, sobre todo pensando y tener una cosmovisión y cómo la Biblia también responde a los retos contemporáneos. Sí, pues exactamente. Cuando estuvimos planeando todo el tema de qué vamos a hablar, qué queremos tocar en Authentic del podcast, pues surge, ¿por qué no hablar de la Reforma, no? Sabemos que ya viene el mes, dijimos, hay que hacer algo temático. Empezamos a generar ideas, ¿no? Empezamos a decir, ¿qué podemos hablar de la Reforma? Recuerdo perfectamente, Josué es uno de los miembros con el que estuve yo más trabajando en este guión de este primer capítulo. Estuvimos trabajando pues varias noches pensando qué podemos tocar de la Reforma, ¿no? Entonces, por supuesto, empezamos a investigar qué es la Reforma, cómo se genera, el movimiento, ¿no? Con Martín Lutero, el tema del protestantismo, Juan Calvino con el calvinismo, Enrique VII, con todo el tema del anglicanismo, el bautismo, qué pasó con qué cambios hicieron a lo que tenía la Iglesia Católica Romana, a lo que hubo después. Empezamos a investigar. Entonces yo creo que antes de entrar en materia y empezar con esta serie, yo creo que es conveniente explicar un poquito más cómo surge la Reforma. No sé si pastor nos quiera dar una pequeña introducción de qué es la Reforma, cómo surge, pues más o menos cuál es la problemática que hubo antes de la Reforma y por qué se dio este movimiento. Bueno, el movimiento de la Reforma responde a la situación de la autoridad. Uh-huh. ¿Quién tiene la autoridad en la iglesia? ¿El Papa, el Rey o la iglesia? Y al final los reformadores creen que la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia. Y basado en ello, tienen una cosmovisión acerca de las verdades bíblicas que responden a necesidades de su mundo actual.
cada reformador respondía a los retos que se le estaban presentando en ese momento histórico. Uh-huh. Así que la reforma es todo un proceso de pensamiento que no empieza solo en el siglo XVI, sino que empieza mucho antes, ya con gente que va pensando sobre las relaciones entre la Iglesia, el Estado y el sentido de autoridad. Y también sobre lo que va enseñando la Iglesia, que es contrario, que la Iglesia, diríamos, la Iglesia institucional, la que estaba instituida, que estaba exigiendo al pueblo que cumpliera como ritos religiosos, y qué es lo que la Biblia dice que debemos cumplir para poder formar el reino de Dios en el mundo, ¿no? Sí, pues justamente parte del tema de la reforma es que la Iglesia Católica Romana pues tenía algunas, como mencionaba el pastor, una serie de ritos. Por ejemplo, el tema de las indulgencias, que fue el que más criticó en las 95 tesis Martín Lutero, ¿no? Lo que sea la Iglesia es, puede que hayas pecado, sí, pero si tú pagas esta indulgencia, te garantizamos que vas a ir al cielo, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas que llegan inclusive hasta el punto de la corrupción y que se fue dando no solo en la Iglesia Católica Romana, sino en todos los diferentes iglesias a lo largo de toda Europa, pues yo creo que eso fue marcando, pues, mermando, yo creo que en la sociedad justamente. Y como comentaba el pastor, no fue un acto de un año, no fue un acto de a lo mejor décadas, fue un acto que llevaba siglos. Reformantes aparecían queriendo cambiar toda esta cosmovisión, pero la Iglesia Católica Romana justamente pues tenía ese proceso de persecución, ¿no? Aquel que pensaba a lo mejor diferente en ese sentido, pues terminaba a lo mejor encarcelado, ¿no? Inclusive muerto en esas épocas. Sin embargo, pues al final la reforma llega a surgir porque estos reformantes no se rindieron y lograron compartir esta cosmovisión. Por ejemplo, Martín Lutero fue el que logró traducir la Biblia al alemán, para que más personas que supieran alemán y supieran leer, pues pudieran acercarse a la palabra. Yo creo que al final este movimiento va de eso, ¿no? El tema de cambiar las normas que tiene la Iglesia Católica Romana, algunos de estos ritos dentro de la corrupción, y como mencionaba el pastor, cada uno de estos reformantes empezó a escribir la cosmovisión, ¿no? Entonces, yo creo que ya con esta introducción muy general de lo que es la reforma, yo creo que me gustaría empezar con una pregunta. Al final sabemos que la reforma ayudó a que la Iglesia Católica Romana siguiera con este tipo de actos corruptos. Sabemos que ayudó para que más personas pudieran acercarse a la Escritura, a lo que es la palabra de Dios. Antes hacíamos lo que la Iglesia decía, lo que los papas decían, lo que los obispos decían, y no cuestionábamos nada, ¿no? Porque no teníamos la forma de acceder a esa palabra, ¿no? Y con la reforma pues vinieron esos cambios positivos para nosotros. Sin embargo, viene el tema de que se crean diferentes cosmovisiones. Martín Lutero pensaba ciertas cosas sobre algunos ritos religiosos. Juan Calvino pensaba otras cosas sobre otros ritos religiosos. El creador del presbiterianismo, John Knox, también. Entonces, al final, estas cosmovisiones se ven reflejadas en iglesias que ahora conocemos como denominaciones que se van creando. El movimiento del protestantismo, luteranismo, calvinismo, todos esos movimientos que hoy en día forman a ser las iglesias a las que asistimos. Entonces, la pregunta con la que me gustaría iniciar este podcast justamente es: ¿hizo bien la reforma? En el objetivo de la división, ¿permitió el avance? ¿Este movimiento realmente permitió un avance? Sí, lo primero que hay que decir es que la idea de los reformadores no era dividir la iglesia. Sí. O sea, era el que la iglesia pudiera poner en orden y con justicia de lo que la Biblia estaba llamando a la iglesia a ser iglesia y hacer iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que es básico que aprendamos esto, que los reformadores no pensaban formar una nueva iglesia, ¿no? Y por otro lado también
la Reforma lo que trae es un pensamiento de cómo acercarnos a Dios en ese momento contemporáneo, claro, y Sí. cada momento contemporáneo exige que demos respuestas a los retos que se nos enfrentan día a día, ¿no? El mundo está cambiando bastante rápido hoy en día y nos sorprenden las cosas de tal manera que tenemos que tener una respuesta clara de la Biblia, concreta y también bien razonada, de tal forma que la Biblia responda a una realidad contemporánea, ¿no? Ujú. Sí, quiero continuar un poco más en esta pregunta porque nos ha pasado, nosotros como Authentic Price, como grupo, nos han dicho a veces, dependiendo de la iglesia a la que vamos, es como, ¿cómo tocas este tipo de música si tú perteneces a esta iglesia, ¿no? Con esta denominación, con estos, ahí, ¿no? Y a veces estos comentarios causan más división de lo que uno esperaría. Estoy de acuerdo con usted respecto a que los reformantes al final buscaban eso, no buscaban crear una nueva iglesia, no buscaban separarnos, al contrario, querían una unidad, ¿no? Pero al final, como menciona, cada reformante tenía una cosmovisión diferente. Juan Calvino, por ejemplo, hizo todo un estudio de la Biblia, a la sección de Apocalipsis, y él plantó sus ideales, y plantó qué pensaba él. Lutero hizo lo mismo, pero al final hubo ciertos elementos en los que no concordaban, ¿no? Pero nuevamente, a veces yo creo que nos aferramos a estos pequeños argumentos y generamos división en la actualidad. ¿Por qué cree que sea eso? Bueno, yo creo que tendríamos que aprender la forma en que nos acercamos a Dios. Hoy en día es la iglesia con la que te identificas, con la que asistes, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver más con las relaciones y con el sentido de buscar un lugar donde reunirte y que además sea un poco confortable, ¿no? Sí. La Reforma no fue algo tan confortable, o sea, era algo que tenían los reformadores como convicción y eso les llevó a los reformadores pues a ser excomulgados de la Iglesia Católica y además de ser excomulgados también ellos sufrieron el rechazo de la mayoría de la gente católica, ¿no? Lo que sí sucede es que ellos practicaban mucho lo que predicaban, o sea, y era coherente. Por ejemplo, los reformadores iniciaron la escuela pública y el consejo de la ciudad tenía que revisar que se cumpliera lo que los reformadores estaban haciendo, la ciudad de Dios, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que socialmente sí respondía el pensamiento reformado a una sociedad nueva, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la escuela, ¿no? Se abrían las escuelas públicas para todos, ricos y pobres y paupérrimos, sí, ¿no? Diríamos, y obligaba la ley de la ciudad a que asistieran los niños a la escuela. Si algún niño no llegaba a asistir a la escuela, el padre era detenido por un tiempo, por 3 días en la cárcel, por haber sido un irresponsable en no enviar a su hijo a la escuela, ¿no? Entonces, tiene que ver con el matrimonio, con el asunto de mi relación con Dios y con mi prójimo, tiene que ver también con esto de la autoridad. Y esos fueron momentos históricos en los que la Biblia y los reformadores respondían a los problemas concretos de ese tiempo. El asunto es que
hoy no conocemos lo que sabemos. No conocemos, perdón, lo que creemos. No sabemos lo que creemos. Y como no sabemos lo que creemos, que es lo que nos distingue, pues nos inconformamos por lo que nos gusta a nosotros o lo que pensamos que está bien para mí, pero no está bien lo que tú estás haciendo y yo lo veo mal. Entonces, a veces califican inclusive conservadores y liberales y gente que va evolucionando en esto, ¿no? del pensamiento. Y trae problemas acerca de la música y acerca de todo esto que hoy se da el aplauso y el don de lenguas y todo esto, que bueno, no podemos enfocar nuestros ojos al mensaje de Jesús, al mensaje de justicia, de amor, de paz, establecer relaciones, de cómo establecer relaciones en medio de nuestras diferencias, las cosas que nos unen. Sí. Porque realmente la unidad del cristianismo y de la escuela reformada es el que nos une Jesús. Y tenemos que aprender a poder tener el foco de lo que realmente creemos, ¿no? Pero nosotros siempre queremos juzgar lo que está a nuestra vista, ¿no? Entonces, por eso nos trae ciertos problemas ahora y causa división, ¿no? Sí. Porque es algo que no me gusta. Bueno, hay iglesias con las que te puedes identificar y yo me identifico mucho con el pensamiento calvinista, porque es un pensamiento que pensaba en la realidad. O sea, el calvinismo es muy realista, ¿no? Entonces yo por eso camino en el pensamiento calvinista, pero no estoy pensando en dividir a la iglesia, ¿no? Sino estoy pensando en predicar a Jesús, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? En las iglesias actualmente. Yo creo que nos dejamos guiar más que nada por las emociones, nos dejamos guiar más que nada por las pasiones tal vez, y en vez de centrarnos en el objetivo común, porque inclusive a veces ha pasado, ¿no? De que una iglesia quiere, vamos a crear un evento, un macroevento para atraer nuevas personas a que crean en Jesucristo, ¿no? Y es como, ¿quién se mete? Entonces llaman a buscar, iglesia, ¿quieres meterte? Sí. Iglesia, ¿quieres meterte? Sí. Iglesia, ¿quieres meterte? No. ¿Por qué? Es que no somos de la misma denominación. ¿Y eso qué tiene malo? Vamos a traer gente aquí. Yo creo que a veces nos enfocamos más en el tema de lo que yo creo es lo mejor porque es mi preferencia. Yo creo que más nos enfocamos en el tema de lo que yo hago es mejor, mi liturgia es mejor, tal vez, el tema de, pues bueno, cualquier tema de los ministerios, de cómo se maneja la estructura dentro de la iglesia, a lo mejor yo creo que es mejor, por lo tanto, debe ser mejor, ¿no? A veces nos dejamos guiar por lo que creemos y no estamos enfocados para lo que realmente la iglesia reformada vino a hacer, que es enfocarnos en Jesucristo, enfocarnos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, y responder a los temas contemporáneos, porque no nada más es el asunto académico y el intelectual, también es el ejercicio de la comunidad donde vives, ¿no? Y donde adoras a Dios. Entonces, tenemos que aprender para que la Biblia hable hoy a nuestro corazón y a nuestras vidas, tenemos que aprender el ejercicio de la fe. Sí. O sea, cómo vivir el reino de Dios en nuestra comunidad, tanto comunidad cristiana como en la comunidad que no es cristiana, ¿no? Y pastor, tengo una pregunta. ¿Cree que la iglesia reformada actual, da igual la denominación que sea, realmente está escuchando lo que está pasando allá afuera? Me gusta su opinión que dio al final. ¿Qué pasó en ese momento? Lo que buscaba la iglesia reformada es que más personas pudieran leer la Biblia. ¿Qué hicieron? Crearon escuelas públicas para enseñarles a leer, para enseñarles a razonar y que de alguna forma ellos mismos pudieran entender qué dice la palabra de Dios y tener esa relación con Él. Escucharon qué problemas había en la sociedad y cómo podrían solucionarlo. Pero estamos en épocas diferentes. Estamos en épocas a veces en las que no se atacan esos problemas. ¿Usted cree realmente que la iglesia está escuchando
a los problemas que están pasando afuera de la iglesia? Bueno, es que está sucediendo lo que decía el Señor Jesús. Estamos escuchando las reglas que impone los hombres que tienen el liderazgo de ciertas denominaciones, en lugar de escuchar el reinado de Jesús, el reinado del Dios vivo y verdadero, ¿no? Y cómo hoy podemos ser embajadores, cómo podemos ser portadores de este evangelio a través de la Biblia y de la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia, porque los retos contemporáneos son tan diversos y tan cambiantes cada día que hoy le han llamado a la sociedad líquida, y no líquida en el sentido de agua solamente, sino como como una glucosa, ¿no? Como la gelatina, por ejemplo, ¿no? Siempre. Que se va acomodando según la forma, ¿no? Y esos cambios que está presentando la sociedad, no los estamos viendo. O sea, la iglesia no escucha, no tanto porque los esté viendo, sino porque hace caso omiso, se hace indiferente. Y tenemos que ser realistas, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en nuestro mundo y cómo el Señor está hablando a esta realidad, ¿no? Contemporánea? Sí, y yo creo que es algo que hablábamos en podcast pasados, Authentics. Si nos han escuchado, en relevancias pasadas, pues hemos hablado de noticias similares, ¿no? Hemos hablado de noticias con el tema de la ideología de género, de que se acaba de legalizar el tema del aborto, el tema de los pro vida, el tema de todo ese tipo de cosas, ¿no? Son temas que están pasando en la sociedad y que de alguna forma la iglesia se ve envuelta de estos temas. Como comentaba, vivimos en una sociedad en la que nos vamos adaptando a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y eso es cierto. La iglesia a veces se tiene que adaptar a eso. Pero igual me surge esa duda, o sea, ¿por qué no se llegan a hablar de estos temas? No hablo de estos temas en concreto, pero hablo de este y otros temas que tiene la sociedad. Por ejemplo, ahorita en pandemia hubo el tema de, a lo mejor, problemas económicos, problemas de salud. ¿Qué hizo la iglesia para poder ayudar a esas personas? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo que está faltando en la iglesia actual? Que a veces nos enfocamos más en el tema de los dogmas, de la liturgia, que en los problemas que realmente están sucediendo en la sociedad. Sí, bueno, tenemos estructuras dentro de la sociedad, ¿no? Y este asunto de las clases sociales nos hace sentirnos nos hace sentirnos protegidos por el nivel social en donde estoy, ¿no? Sí. Y por otro lado también hay gente muy incrédula a la realidad, ¿no? Indiferente la iglesia a los problemas sociales, ¿no? Sí. Y eso nos hace también que el evangelio se quede solamente como algo encapsulado, no está fluyendo desde la Biblia hacia el mundo. Entonces, la idea aquí de cómo responder a los problemas sociales de hoy es conociendo lo que creemos, pero también observando la realidad en la que estamos. Y esto es lo que hace que la iglesia a veces no responda. Sí, hay muchos problemas que han surgido con esta pandemia, ¿no? El asunto de la ansiedad, sí. La situación de la vida laboral, ¿no? Sí, sí, sí. El otro problema es el problema de los niños huérfanos, que quedaron huérfanos durante esta pandemia. Y yo creo que también tenemos que aprender a ver cómo vamos a distribuir hoy los alimentos en el mundo, sí, porque puede ser que los alimentos nada más tienen alcance de cierto nivel social, pero de otros no. Y esto es algo que debe hablar la iglesia también hoy en día, cómo se va a distribuir los alimentos y cómo vamos a comunicar el evangelio de amor y de paz a un mundo que está ahorita tan conflictuado, sí, por algo que nos ha impactado en un momento de la historia, ¿no? Sí,
Y fíjese que es muy cierto, o sea, yo no lo había puesto a pensar, pero es cierto, muchos niños pequeños perdieron a sus papás por el tema de la pandemia. Mucha gente perdió su trabajo, mucha gente que a lo mejor como yo, que va saliendo de su carrera, no puede encontrar trabajo porque justamente vivimos en una época de crisis, no solo a nivel país, es a nivel internacional, ¿no? Y la iglesia a veces nos dice, sí, todo va a estar bien, ¿no? Pero a veces los creyentes y a veces los no creyentes dicen, ¿cómo va a estar bien algo si a nivel internacional se está cayendo la economía, ¿no? Y yo creo que a veces esos temas, eso, no se tocan, no sé, como comentaba, ¿no? A veces la iglesia se cierra a lo que cree, a su sociedad, y no escucha los gritos que hay afuera. Inclusive dentro de su propia iglesia, a veces los llega a ignorar, ¿no? Ajá. Sí, entonces tenemos que buscar una cosmovisión bíblica que nos permita ver la realidad y cómo enfrentar estos retos contemporáneos. No podemos ignorar la situación, porque eso de solamente todas las cosas van a estar bien, Sí. es como decir, échele ganas. O sea, sí le echo ganas, pero ¿cómo voy a echarle ganas, no? O ánimo. No, espérate. ¿Cuál es tu realidad en este momento histórico? ¿Y cómo responder a ella? Y cómo la Biblia está enfocando un mensaje a todos estos problemas que estamos enfrentando el día de hoy. No solamente es el asunto del servicio y del conocimiento, también es el asunto de la compañía, ¿no? Sí. El asunto de poder nuestras propias fuerzas y nuestra propia economía, inclusive nuestra propia casa, ¿no? Lutero puso en su casa una escuela para los niños y esto respondía a que la educación solamente era para la clase alta, ¿no? Para la clase de del clero, el sacerdocio y los pocos licenciados y abogados que tenía la iglesia. Sí. Entonces, eso no permitía que la gente de una clase social más baja pudiera tener conocimiento de la realidad que estaba aconteciendo porque no podían leer de las escrituras de latín a su idioma original, ¿no? a su idioma de su país. Y los reformadores pensaron en cómo hacer llegar la Biblia a todas las personas en sus diferentes idiomas, en sus diferentes dialectos, para que pudieran pensar cómo Dios está obrando en sus vidas, pero también en medio de una comunidad en donde el reino de Dios se está estableciendo. Sí. Pero pastor, mira, tengo una cuestión, me parece muy interesante. Bueno, yo siempre tengo el tema de la reforma, esta frase de que la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? Y por lo que yo entiendo es eso, que la iglesia siempre se mantenga actualizado a los problemas de la sociedad. Pero, ¿qué pasó hace un año? 2020, perdón, llega el COVID, una enfermedad que nadie se esperaba, hace que las iglesias se cierren. ¿Y qué pasó? Si ya no hay iglesia, ¿qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen? Nos llegó una situación para la cual nadie estaba preparado, incluidas las iglesias, ¿no? Tuvieron que migrar de el formato que se tenía, que era predicar tal vez en un templo, tal vez en un auditorio, a pasar a que tú con tu familia ten tus propias cultos. A lo mejor métete a este link en esta plataforma y vamos a tener nosotros el culto en esta nueva plataforma, ¿no? Hubo una época de cambios y mucha gente ha criticado el tema de que la iglesia no estaba preparada para esto. Mucha gente dice, es que la iglesia ya tenía que estar preparada, un equipo de media, un equipo de tecnología, un equipo de muchas cosas, ¿no? Hay iglesias a lo mejor grandes que ya tienen todo esto preparado, que ya tenían un equipo lleno de todo esto, ya estaban preparando a estas generaciones futuras, pero muchas iglesias se quedaron, no, siempre vamos a tener nuestro templo, siempre vamos a tener
gente que venga a la iglesia, y de un día para otro nos lo quitaron. Entonces, no sé si la iglesia no estaba pendiente a que lo actual es una generación de jóvenes que ocupan totalmente la tecnología, y los ignoraron a veces, ¿no? A veces ignoraron el tema de los jóvenes quieren hacer esto, quieren hacer estos eventos en línea. La iglesia, no, nosotros no lo hacemos aquí de esa forma. Llegó una pandemia y pues, lo siento jóvenes, sí requerimos ayuda, porque no sabemos cómo hacer una reunión en Zoom, ¿no? Entonces, mi pregunta es, respecto a todo esto, es, la iglesia, yo creo que debería seguir actualizándose, ¿no? Debería seguir reformándose, no solo en este y en otros temas, muchos más. Ya vimos que no pudimos con esta crisis. Tuvieron que pasar varios meses para que más o menos se estabilizara. Y aún así, a pesar de que estamos todavía en semáforo amarillo, rojo, naranja, extraño, lo cierto es que muchas iglesias todavía no están acostumbrándose a lo mejor a hacer servicios en línea, a lo mejor a hacer reuniones totalmente en Zoom. Muchas iglesias siguen esperando inclusive, no, pues ya no lo hacemos porque ya se va a acabar la pandemia, ¿no? Mejor ya nos esperamos a que, si Dios quiere, en diciembre ya podamos regresar otra vez al punto normal y tengamos el culto del fin de año como todo se debe, ¿no? Pero la realidad es que aunque regresemos, el mundo de la tecnología está llegando, ¿no? Tenemos que seguir actualizándonos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en ese sentido para no quedarse atrás? Bueno, ahora sí que me bombardeaste de ideas, sí. bombardeado por muchas ideas. Sí. La verdad es que primero tenemos que entender este concepto de la reforma. Sí. La reforma otra vez vuelve a la reforma, o sea, la iglesia reformada es reformada, o sea, no se está reformando cada rato, o sea, sí. Ya Juan Calvino ya murió hace mucho tiempo, ¿no? A los 53 años y un poco y meses. Entonces, y Lutero también, ¿no? Ya todos ellos ya fallecieron, Zwinglio y todos los reformadores que conocemos. Pues es un volver a las escrituras, un volver a ser iglesia y ser iglesia, y por otro lado, hablar acerca también del reino de Dios, porque Dios reina en los cielos, sí. Pero también Dios reina en la tierra, toda la tierra y toda la humanidad, no solamente en la iglesia, ¿no? Está reinando en todos lados, y también reina aún en el infierno, porque las puertas del infierno no podrán contener el poder de Dios. Entonces, la iglesia tiene que empezar a tener un pensamiento basada en el concepto de lo que se ha hecho en cada momento histórico, ¿no? De la vida del cristianismo. Lo que es la iglesia son los que Dios ha llamado, ¿no? Uh-huh. Para que cumplan una misión y para que le adoren a Él, ¿no? Entonces el punto está, y que todo lo que hace el cristiano sea para su gloria. El punto está en que el concepto de iglesia es el templo. Sí. Y al cerrarse el templo, piensan que se cerró la iglesia. Y esto es un pensamiento que lo hemos cargado erróneamente desde hace tiempo. La iglesia sigue en medio del mundo. Y en lo que no se preparó la iglesia no es tanto en tecnología, sí, ni en todas estas cosas virtuales, no, sino no se preparó la iglesia para enfrentar esta realidad conforme a la Biblia, en cuanto a la Biblia, cómo la Biblia responde a cosas tan urgentes como la pandemia, en que la iglesia debe preparar a los padres de familia para que ejerzan ese sacerdocio universal y puedan estudiar la Biblia, no sé, dirigida por el padre, por el hermano mayor, por la esposa, y quizás pudieran entre ellos tener una forma de ver el estudio de la Biblia, pero también en un contexto en el que ya no es el siglo XVI, sino es este siglo XX con una pandemia
Y no solo con una pandemia, sino con una serie de cambios que está habiendo en la sociedad. El asunto de no solo de la homosexualidad, sino también el asunto del hambre, sí, la falta de agua, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en todo esto, pero a nivel global ahora, ¿no? No solamente a un nivel de iglesia local. Tenemos problemas a nivel local, pero también un problema que está afectando a nivel local es el asunto del mundo, lo que está aconteciendo en todas las naciones y cómo las naciones van a responder a un problema que no estamos previendo, sí, ¿no? El de la energía, el del agua, el del cultivo de la tierra, el asunto del hambre, que siempre que hay una pandemia ha habido hambres después. Sí. Esperamos que en esta no, pero porque nosotros no hemos sentido el hambre. Por lo menos alguien aquí ya desayunó y comió, pero puede ser que un niño haga una comida al día o una familia haga una comida al día, ¿no? O puede ser que un niño no se ha bañado o una persona adulta no se ha bañado en 15 días porque no puede proveerse de agua, dado que pues, los lugares donde vive no hay mucha vegetación, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar problemas mucho más allá de los que ven nuestros ojos. O sea, problemas que tienen que ver no solamente con mantener a la iglesia unida en que esta es mi denominación y esta es la verdadera, sino que tenemos que abrirnos hacia un mundo que está exigiendo respuestas reales. Sí. Y eso es nuestro reto hoy en día. Venir a la Biblia y sabiendo lo que sabiendo lo que creemos, podamos ver el mundo a través de esos lentes de la Biblia, sí, y poder enfocar cómo responder a estos problemas desde un punto de vista bíblico y cristiano. Sí. Pero no debemos quedarnos solamente en este asunto tradicional, que ya es una tradición, el asunto de decir, no, pues esta es mi iglesia. Están hablando de un local, ¿no? Sí. No, mi iglesia es todo aquel que ha sido llamado por Dios, ¿no? Sí. A ejercer una misión, y eso es algo que nos podría ubicar un poquito en dónde estamos nosotros los cristianos, ¿no? Sí. ¿Y dónde está Dios? Otra vez es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios para ti? Porque normalmente el cristiano dice, no, pues yo creo lo que me dice los demás, o lo que me han enseñado. Sí, pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia te dice a ti como persona? Por ejemplo, los pastores debemos aprender también, no solamente a leer la Biblia para preparar sermones y conferencias y dar respuestas teológicas, sino también tenemos que prepararnos en nuestro propio espíritu, leer la Biblia para que yo me llene de este espíritu de la palabra y pueda responder y enfocar los diferentes problemas que hay en la iglesia local, pero también los diferentes problemas que me rodean en medio de la sociedad. Sí, y es justamente eso, pastor, o sea, al final del día es eso. Yo creo que muchos creyentes pensaron que iban a tener la iglesia para todo, y en el momento en el que se cierra, llegan problemas que ni tanto líderes de la iglesia ni como creyentes pues pensaron que iban a pasar. Y yo creo que es eso. Yo creo que al final la iglesia no se preparó en ese sentido, enseñarles, hacerles hincapié, mejor dicho, a que la iglesia no es el lugar, que la iglesia no debe ser la denominación, que la iglesia tampoco debe de ser si tú crees algo diferente a lo que yo creo. Yo creo que a veces nuevamente nos encasillamos en un lugar, en unas preferencias, en una denominación, hablando de este tema en concreto. Y a veces dejamos pasar pues problemas que pueden ser más importantes, ¿no? Como mencionaba, hay problemas que van a venir a consecuencia de la pandemia. Hay que estar
conscientes de que a lo mejor cuando se abran las iglesias, a lo mejor va a haber menos ofrendas, porque la economía va a estar más complicada, va a ser más pesada a lo mejor, ¿no? A lo mejor la iglesia tiene que preparar para eso. A lo mejor no va a haber tantas personas que vayan a ayudar a los enfermos en los hospitales, porque esas mismas familias están enfermas, ¿no? A lo mejor hay que prever ese tipo de cosas y nuevamente no encasillarnos más en, es que yo no te voy a acompañar a ayudar a darle comida a los enfermos porque tú no eres de dominación, ¿no? Tú no eres, es que tú como ministerio tú me caes mal. A veces también pasa, ¿no? Dentro de la iglesia, entre mismos ministerios, hay peleas, ¿no? Es que, mi ministerio de mujeres es mejor que el tuyo, ¿no? O mi grupo de alabanzas toca mejor que el tuyo y a veces esas mismas, prejuicios. Sí, llamémosle prejuicios, ¿no? Y tradiciones. Exactamente, son los que pues eso, nos hacen que no sigamos lo que realmente se nos fue enseñado, ¿no? Sí, hacemos una iglesia clasista en la que inclusive competimos por tener el rating, ¿no? Y ser observados como lo que yo aparento ser, porque estamos en un mundo de apariencias, sí. ¿No? Y esto se ha injertado en la iglesia, se ha venido a meter a la iglesia y la iglesia ha perdido su misión en la tierra y cuál es la función de la iglesia, ¿no? Yo sigo creyendo que la predicación no solamente debe ser una predicación teológica, intelectual, sino también debe ser una predicación de relación del hombre con Dios, de tal manera que el hombre pueda ver su incapacidad, pero por otro lado también pueda responder con lo que Dios le ha dado, que es la palabra, pero esa palabra también tiene promesas y esas promesas son para mí, pero puede ser bendición para otros. Y aquí hay un problema muy grave porque la gente piensa que las clases sociales en la iglesia son las que embarcan cómo responder a los problemas solamente de pensamiento de lo que supuestamente ellos dicen creer acerca de la Biblia. Y eso ha hecho que la iglesia sea poco creativa en cuanto, perdón por lo de creativa, pero quiero decir que la iglesia pueda aprender a pensar cómo crear vida. Y no sé si es el concepto correcto de crear vida, porque la vida ya está, pero tenemos que aprender a ver y a sentir compasión por mi hermano, por la vida de las personas, para que las personas puedan ver cómo Dios está cubriendo mi vida con sus promesas. Pero tenemos que hacer esto ya, porque el mundo nos está exigiendo tanto que la iglesia está empezando a desaparecer, que eso es lo peor del caso, ¿no? Y como todavía tenemos la idea de que el templo es la iglesia, pues se cerró el templo y se acabaron los cristianos. No, eso no puede suceder. Ni tampoco el reino de Dios se queda estancado porque se cerró el templo o porque se murió el líder del templo, ¿no? Sino el reino de Dios se establece en el mundo en la medida en que nosotros vamos teniendo respuestas hacia el mundo y el mundo va pensando en Dios. ¿Y cuál es mi pensamiento acerca de Dios? ¿Qué creo acerca de Dios? ¿Cómo veo a la sociedad hoy? ¿Cómo veo el mundo de hoy? Todo global, ¿no? Porque es un todo. Y el problema es que mientras a mí no me suceda, pues el mundo que ruede, ¿no? Sí. Entonces, esta manera de pensar nos ha llevado, pues, a ser indiferentes, a decir, no, pues suficiente con dar mi ofrenda, que otra es tu problema, porque creemos que la ofrenda es el dinero. Cuando la ofrenda es lo que doy para
que el reino de Dios se sigue extendiendo. O sea, no puede ser solamente dinero. La ofrenda es mi corazón dispuesto a dar el 100% porque el reino de Dios se establezca en la tierra para traer esa paz y esas relaciones entre personas, entre familias, entre naciones, y que no haya tanta divergencia, porque toda esta divergencia lo único que nos ha hecho pensar es que mientras a mí no me suceda, pues lo demás no me importa, ¿no? Sí. Y no podemos ser indiferentes a la situación actual. Sí, y es eso, al final, esta época de pandemia vino a reducir esta problemática. Yo creo que es la más importante. La iglesia pensaba, pues yo estoy bien, tengo a mi congregación, vienen todos los domingos, tengo mi grupo de mujeres, de hombres, el ministerio de alabanza, los jóvenes vienen los sábados, está todo perfecto. A lo mejor podría tener más creyentes, sí, pero bueno, yo estoy bien, yo como iglesia estoy perfecto, no hago nada, no me muestro creativo como mencionaba usted, ¿no? Tal vez no hago más eventos, eso, porque estoy bien, yo como iglesia estoy bien. Y llega la pandemia, ¿qué pasa? Cierran todo. Y yo creo que es eso, yo creo que la pandemia vino a atacar esa problemática de que la iglesia nuevamente estaba en una zona de confort. Yo creo que al final la iglesia católica romana en su tiempo estaba lo mismo, estaba en su zona de confort, tenía dinero por el tema de las indulgencias, tal vez por el tema de corrupción, lo que sea, pero estaba en su zona de confort. Vino estos nuevos reformadores con una cosmovisión que vino a partir y vino a crear una nueva iglesia. Yo creo que la pandemia debe servirnos como eso, como un parteaguas, y que todos los líderes creyentes que están yendo a la iglesia pues se pongan a pensar qué está pasando, ¿no? Es que no es exactamente la pandemia, hermano. Fíjate, Martín Lutero caminó a Roma y fue viendo por los pueblos y las aldeas que habían en su tiempo la vida tan miserable que vivían los pobres, los paupérrimos, por decir así, los pobres de los pobres, ¿no? Y llega a la catedral de San Pedro, ¿no? Y ve la silla del Papa hecha de oro, ¿no? Y él dice, ¿cómo puede ser posible que la silla esté hecha de oro y el pueblo se esté muriendo de hambre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo está la situación tan contradictoria entre lo que creemos y lo que estamos viviendo en la realidad? Y yo quiero pensar un poco sobre cómo vemos a Cristo en mi vida y cómo Cristo puede usarme para su gloria, sirviendo. Al fin y al cabo somos ministros, ¿no? Servidores, sirviendo a Dios y a la humanidad, ¿no? Y cómo también practico justicia, porque de otra manera, pues nada más entonces estamos en el balcón observando, somos observadores, pero no nos bajamos del balcón para participar y poder convivir con las personas, ¿no? Entonces, esto nos ha traído cierta resistencia a decir, la iglesia está aquí y el mundo, pues, no me interesa lo que pase allá, ¿no? Sí. No, muy cierto. Realmente esas palabras, pues yo creo que a todos los auténticos que nos están escuchando, si eres líder, si eres líder de algún grupo, de un ministerio, eres pastor, a lo mejor yo creo que es eso, es como un llamado de atención en ese sentido, a que pues a veces estamos pues conformes con lo que está pasando, no sabiendo que hay problemas fuera de la sociedad, no sabiendo que van a venir problemas, pensando que todo va a estar resuelto. La verdad es que no, van a venir muchos problemas, ya hay muchos problemas a los cuales estamos cegados, tal vez porque no queremos hacerles caso, tal vez porque simplemente los ignoramos, tal vez porque sabemos que si los hablamos en la iglesia van a tener problemas, yo qué sé, ¿no? Pero son temas que dentro se debe hablar, ¿no? Y yo creo que es un muy buen comentario, pastor.
yo creo que tengo algunas preguntas, ya un poco desviándonos un poco del tema, sigue hablando del tema de la reforma. Y bueno, estas son preguntas. Como le comentaba, Pastor, cuando surgió el tema de la reforma, yo y José, que es otro miembro de Authentic, nos pusimos a pensar, ¿no?, también qué podemos preguntar, ¿no? ¿Qué podemos hacer respecto a ese tema? Y yo tengo dos preguntas importantes. Una de ellas me surgió cuando yo andaba investigando el tema de la reforma, y justamente hablaban del tema de las denominaciones, si hizo bien la división, si esto o aquello, ¿no? Y al final de todo esto que yo leí, aparecía lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona que vino a un evento de evangelización, a lo mejor un concierto, a lo mejor una serie de prédicas, pues dice, pues yo creo, me acabo de convertir, ¿no? Y yo sé que debo seguir la palabra. ¿Qué sigue después? ¿No? ¿A qué iglesia me voy? A lo mejor, pues pensara, pues si el evento lo hizo una iglesia de tal denominación, pues me voy a ir ahí, ¿no? Y empiezo a ver que el tema de, pues me gusta cómo es la liturgia, me gusta cómo tocan, me gusta cómo danzan a lo mejor, ¿no? O lo contrario, no me gusta. ¿Qué debe hacer esa persona? Que primero acaba de llegar a la fe, ¿no? Tal vez no tiene conocimiento de todo este tipo de denominaciones, ese tipo de conceptos, tal vez teológicos, tal vez, ¿no? Él solo sabe, aquí no cantan, aquí no tocan, aquí no danzan y no me siento a gusto, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, ¿qué debe hacer una persona que se acaba de convertir en el tema de elegir denominación? ¿Debería importar? Y si importa, ¿qué debe de hacer? Si no importa, aún así, ¿qué debe de hacer esta persona? No sé cuál es su opinión respecto a ese tema en concreto. Bueno, yo creo que una persona que busca la verdad y busca a Dios, debe leer las Escrituras con un foco que le permita ver cuál es el mensaje de Jesús, ¿no? Y cuál es el mensaje de los profetas. Y cómo este mensaje estaba respondiendo a un contexto social. Yo creo que eso de hacer prosélitos es como las elecciones, ¿no? Voy a traer gente para mi candidatura, ¿no? Y a veces las iglesias se vuelven esto, o sea, no predican a Jesús, predican un método. Entonces la persona viene creyendo en ese método, ¿no? Porque dice, no, pues esta persona levantó la mano, ya es creyente. Levantó la mano cuando yo dije vamos a orar. Sí. Ya es creyente porque aceptó. Pero conoce a Jesús, conoce al Jesús de la Biblia, al Jesús que la Biblia nos habla y el Espíritu de Jesús. Entonces tenemos que hacer que los nuevos creyentes puedan leer la Biblia y que la Biblia responda a una realidad que él está viviendo. Porque aquí no solamente es el asunto de decir, porque levanté la mano, yo sé que soy salvo, sé que soy cristiano. No, ¿qué dice la Biblia acerca de estas preguntas que las personas se hacen? Y el problema es que como estamos siguiendo el asunto de la conducta, muchos predicamos el método de que cree en Jesucristo y Él te va a transformar. Se te van a resolver todos tus problemas como arte mágico. Entonces, la persona cree en el método. Y ese es el problema que mucha gente tiene, ¿no? Ahora, esto de que las iglesias se establecen en ciertos niveles sociales, ven el éxito del pastor por el número de personas, no por lo que predica. Y este es un problema que ya traemos por varias décadas, ¿no? El asunto es que ahora queremos decir que tenemos una iglesia de clase porque está pura gente profesionista, ¿no?
gente de cierto color o que se viste con cierta marca de ropa. Y nos identificamos por esto. Pero el mensaje de Jesús queda también desligado. Y este es un problema que está sucediendo en las iglesias hoy en día y que debemos ver cómo responder al mundo en una situación real en la que yo estoy participando. El asunto es que la iglesia hoy en día ya no ve la predicación como un ejercicio dentro de un mundo real y dentro de una iglesia real, sino ve la predicación como un instrumento de rating y de popularidad. Entonces, también debemos aprender a escuchar. Cuando somos primeros cristianos, cuando vienen a la palabra, a las escrituras, debemos aprender a escuchar. Y quien predique el evangelio de Jesucristo y el reino de Dios a través de las escrituras, a ese escucho, pero también debo ver cómo está ejerciendo ese evangelio en medio del contexto social en que está viviendo, ¿no? No es tanto el problema de los que creen o de los que Dios está llamando, sino el problema de la iglesia, ¿no? Que está estructurada de tal manera que se encierra, se compacta y no deja entrar a los demás, ¿no? Sí. Decimos, no, esta es mi iglesia, ¿no? No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Y hay que cambiar inclusive nuestro léxico, nuestra manera de comunicarnos. ¿Cómo comunicar el evangelio a las personas de manera sencilla y clara? Que ellos puedan responder al mensaje y conocer ese mensaje. No responder al mensaje que supuestamente el otro imagina y que responda a un partido X, ¿no? No se trata de esto. O sea, el evangelio es otra cosa. Sí, y fíjate que es cierto, o sea, analizándolo bien, es cierto, muchas iglesias buscan, pues eso, evangelizar. Me gustó su palabra, con un método. Es cierto, ¿no? A veces se nota mucho, ¿no? En ciudad hay un tipo de concreto de iglesia, ¿no? Que sigue cierta metodología. Y en un pueblito, llamémosle así, hay otra iglesia con cierto tipo de metodología. Porque a veces se sabe que eso funciona, ¿no? Sabe que eso va a traer más gente, más creyentes. Y como mencionaba, a veces yo creo que muchas iglesias basan su éxito en el número de personas, ¿no? Y rating, hoy vino tantas personas. Funciona esto, pues traigamos a este pastor más seguido, ¿no? Hoy que hubo este grupo de alabanza, pues mejor hay que tenerlo, ¿no? Porque si vino más gente ese día, pues debe ser por el grupo de alabanza, ¿no? Yo creo que a veces es cierto, ¿no? A veces la iglesia va viviendo por el rating más que... Sí, y la otra parte es que la iglesia se ha comercializado mucho. Sí. Todo se cobra, ¿no? Se cobran eventos, te cobran, o sea, la iglesia está para recibir y no para dar. O sea, es una comercialización que ha hecho que la iglesia ya no solamente sea política, sino también sea negociable. O sea, inclusive los pastores o los predicadores nos hemos vuelto tanto en el confort que inclusive nada más nos identificamos con una familia o con una persona. Pero no nos identificamos con el pueblo. El pueblo está esperando un pastoreo de parte del pastor. Y ese pastoreo se debe dar con el pueblo, en el pueblo y además en un contexto social en el que el pastor está respondiendo, o los pastores y los líderes, y la misma iglesia, como el sacerdocio universal, está respondiendo a esos retos contemporáneos que la sociedad está presentando. Pero si la iglesia se ha aislado en una cápsula y no sale de ahí, pues un día va a explotar, va a estallar, ¿no? Porque hay desacuerdos en todo este asunto, o están más por resolver sus problemas y
y ver que construyen y se olvidan de la predicación del evangelio, ¿no? Entonces la iglesia se vuelve política, se vuelve asunto de negocio y además se vuelve asunto de relaciones por conveniencia o por intereses. Y todo esto está trayendo pues una indiferencia a toda la situación que estamos viviendo hoy real y cómo respondemos a esa realidad. Y yo creo que la iglesia tiene mucha participación en todos los ámbitos, pero también tiene que proponer, ser propositiva, ¿no? Y poder también obrar con justicia, ¿no? No solo, si no hay agua, nada más tengo mi agua para bebérmela yo. También tengo que pensar en la vida de los otros, ¿no? Claro, no puedo tener agua para todos, pero por lo menos puedo compartirla con alguno y así otro que tenga puede compartir con alguno y todos podemos participar en este reino del Señor. Sí, mira, muy ciertas tus palabras, pastor. Al final la iglesia ya se ha vuelto, pues eso, ha tocado muchos temas ahorita. Y es que es cierto, ¿no? La iglesia se vuelve en el mundo del dinero, tiene que hacerlo. Se tiene que mover en el mundo político porque el mundo tal vez lo está jalando para allá, en un tema social, con estos temas que son controversiales como la ideología de género, tiene que tocarlos porque pues, el mundo lo está, quiera o no. Entonces, la iglesia a veces eso, ¿no? Aprovecha eso a su favor para, no sé, tal vez hacerse más rica, tal vez tener más rating, tal vez para quedarse en su misma zona de confort y no traer a más creyentes. No sé, hay muchas problemáticas que acaba de mencionar el pastor que es cierto, que es bueno que lo mencione, ¿no? Para que no de los auténticos que nos están escuchando, pues eso, al final del día, eso es un llamado a la atención. Queremos que con esta serie de la Reforma se cuestione ese tipo de cosas, ¿no? Se cuestionen las problemáticas que hay actualmente en tu iglesia, en tu ministerio, y que a veces no te quedes con las divisiones, sino quédate con la unidad y con lo que Dios representa para nosotros en nuestra vida, ¿no? Sí, pero una unidad no solamente que sea de estructura sí. y de denominación, sino una unidad en lo que creemos y cómo esto que creemos nos hace que tengamos foco para ver la realidad en la que estamos inmersos. Sí, es muy cierto, ¿no? Pastor, yo creo que ya tendría una última pregunta para terminar con este primer episodio. Y igual tiene que ver un poquito con este tema. Yo soy creyente, imagínense, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy creyente y la iglesia está hablando de un tema en concreto, llamémosle el sacramento del bautismo, ¿no? En mi iglesia se me ha enseñado que el sacramento del bautismo se puede hacer desde que eres pequeñito o cuando eres grande, ¿no? Sin embargo, yo en concreto no creo en el bautismo para infantes, yo creo que tiene que ser por fe, como otras denominaciones lo dicen, ¿no? Mi pregunta es, ¿el creyente debe, son varias preguntas, ¿no? Pero una es cuestionarse sus enseñanzas que le dan, a lo mejor en temas teológicos, a lo mejor en temas sociales, pero debe cuestionarse eso, debe preguntarse, imagínense, yo respondo, como lo hicieron los reformadores, ¿no? Cada reformante pensó una idea con los sacramentos, ¿no? Cada quien tiene su cosmovisión. Yo puedo hacer eso mismo, puedo preguntarme y cuestionarme este tipo de cosas, y más aún, puedo cambiarme de denominación, porque yo no creo que este sacramento o este pensamiento o esta ideología que dice mi iglesia es correcta. Bueno, yo no sé si resolverías esta situación cambiándote de denominación, ¿no? Yo pienso que la iglesia debe enseñar lo que dice el evangelio y lo que sabe que cree. Sin embargo, no creo que haya una iglesia absoluta que diga lo que yo creo es toda la verdad. Uh-huh. Sino hay iglesias que tienen verdades bíblicas que se ubican en el ser humano, pero no un ser humano que yo lo agarro como un títere diciéndole haz esto. Debemos enseñar las escrituras y dar razón de nuestra doctrina. Sí. Y por esto
ha habido muchas discusiones, si el bautismo debe ser por inmersión, si el bautismo debe ser por aspersión, si el bautismo salva o no salva, y ha habido todas estas controversias por muchos siglos. O sea, es algo que también tienes que decidir, pero a través de la lectura de la Biblia. Sí. O sea, lee más la Biblia y sigue a Cristo. Entonces, no me sigas a mí, ni sigas una denominación, sino tú te estás siguiendo a Cristo, ¿no? Entonces, el problema que tú enfrentas lo presentamos todos en cierta edad porque no tenemos razones para hacer las cosas, pero conforme vamos aprendiendo la palabra, vamos entendiendo cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto problema, pero sí tienes que ponerte a estudiar la Biblia. Sí, básicamente yo creo que es algo que siempre hemos dicho cuando hablamos en la serie de relevancias, ¿no? Dan siempre comenta lo siguiente, ¿no? De que hay que ser crítico, ¿no? Hay que ser crítico con lo que lees, pero no puedes ser crítico si no sabes del tema. No puedes razonar si no sabes de cuál es tu doctrina, si no sabes qué dice la palabra respecto a tu doctrina. Tal vez si no conoces otras doctrinas siquiera, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Yo creo que aquí en Authentic el Podcast siempre les hemos enseñado eso, ¿no? A que ustedes lean más cosas, aprendan lo que deben de aprender, razonen lo que deben razonar, escuchen, entiendan, y no solo vayan, pues a veces a llevar la contraria, ¿no? Sí, también. Y decir, yo soy reformado porque llevo la contraria. O sea, tampoco se trata de decir, yo tengo la verdad, ¿no? Sino que vamos siguiendo el Espíritu de Cristo y cómo la palabra de Dios va llenando mi vida, pero también va llenando la de los demás. Y tenemos que aprender a ser iglesia, pero también tenemos que aprender a ser la iglesia, y tenemos que aprender que estoy en el reino de Dios, ¿no? Sí. Pues mira, sabias palabras, pastor, sabias palabras. Muchas gracias por haber venido hasta acá, Xonacatlán, pues a darnos un tiempecito para hablar con usted de este tema. Nuevamente un tema que a lo mejor puede ser controversial. El tema de las doctrinas siempre es controversial, como mencionaba, discusiones que llevan siglos y que actualmente pues siguen sin responderse, siguen habiendo peleas. Qué bueno que también tocamos otros temas muy interesantes, porque también yo creo que son relevantes para la iglesia actual. Algo que le gustaría agregar, pastor, a todos los que nos están viendo en esta serie. Bueno, que podamos leer las Escrituras y poder responder al contexto en el que estamos, y también poder hacer realidad lo que las Escrituras dicen acerca de mí, acerca de Dios, acerca de la creación y acerca de la comunidad en donde vivo. De tal manera que la iglesia esté presente en medio del mundo, anunciando que hay Dios y que este Dios es el creador, es el que da vida y es el que ha enviado a Jesucristo para darnos ese pan de vida que produce vida. Y bueno, también no pensar que la reforma es una rebelión en contra de lo establecido, sino pensar que la reforma fue un momento histórico en el que el evangelio respondió a una realidad que estaban viviendo en ese momento. Y nosotros estamos estableciendo relaciones con formas de pensar, pero no para solo protestar porque no me gustan las cosas. Sencillamente tenemos que ir a la palabra con humildad y sencillez y dejar que el Espíritu hable a mi espíritu y que yo me ponga al servicio de Dios y de la iglesia y del mundo que me rodea. Pues muchas gracias, pastor, muchas gracias en serio por venir, gracias por tener esta amena plática. A lo mejor en futuras series igual lo vamos a seguir invitando. Gracias. Y pues en serio, muchas gracias por venir y compartirnos su opinión. Y Authentics, muchas gracias por escucharnos en este primer capítulo de esta serie. Estén atentos, vamos a traer a más personas, más conocidos.
Si tienen alguna pregunta relacionado con la reforma, relacionado con los temas que se han hablado, mándenos mensajitos por todas las redes sociales. Les las pasaremos al pastor, a los diferentes pastores que van a estar acompañándonos también. Y pues al final, pues para que cada quien esté informado. Y eso, simplemente muchas gracias, pastor. Mi nombre es Pedro Hernández y al final este es Auténtico, el podcast.